¿Qué tal, jovencitos? En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema muy importante titulado ángulos en la circunferencia. Para empezar, número 1, ángulo central. Es aquel ángulo cuyo vértice está en el centro de la circunferencia. Sus lados son dos radios de ella. El ángulo central comprende un arco. Entonces, la propiedad del ángulo central, ¿qué es lo que dice? La medida del ángulo central es igual a la medida de su arco correspondiente. Entonces, de acuerdo a la figura, x es igual a alfa. ¿Ya? Son iguales. Ángulo inscrito. Es aquel ángulo cuyo vértice está en la circunferencia. Sus lados son dos cuerdas de ella. El ángulo inscrito comprende un arco. ¿Y qué dice la propiedad? Que la medida del ángulo inscrito es la mitad de la medida de su arco correspondiente. De acuerdo a la figura, x es igual a la mitad de alfa. ¿Ya? X es igual a la mitad de alfa. Ángulo seminscrito. Es aquel ángulo cuyo vértice está en la circunferencia. Sus lados son una recta tangente y una cuerda de ella. Tanto la recta tangente como la cuerda se cortan en el punto de tangencia. El punto de tangencia es el vértice del ángulo seminscrito. El ángulo seminscrito comprende un arco. La medida del ángulo seminscrito es la mitad de la medida de su arco correspondiente. De acuerdo a la figura, x es igual a la mitad de alfa. ¿Ya? Ahí está. Listo. Ahí, para que se vea más bonito el 2. Ya. Listo. Ahí está. Ángulo interior. El ángulo interior es aquel ángulo cuyo vértice es un punto interior de la circunferencia. Sus lados son dos cuerdas que pasan por dicho punto. Ahora, estas dos cuerdas determinan en la circunferencia dos arcos que se oponen a él. ¿Ya? La propiedad que dice que la medida del ángulo interior es igual a la semisuma de las medidas de los arcos que se oponen a él. Entonces, de acuerdo a la figura, x a qué es igual alfa más beta entre 2. Ya está. Profesor, y me imagino que si hay ángulo interior también hay ángulo exterior. Por supuesto, hecho. Mira todo eso. ¡A la mitra! Ya, profesor. Pero en el ángulo exterior ocurren tres situaciones distintas. Por ejemplo, cuando yo hablo de ángulo exterior, estoy hablando de un ángulo cuyo vértice está en el exterior de la circunferencia. En todos los casos pasa lo mismo. Pero en este primer caso, los lados son dos líneas secantes a la circunferencia. Ahora bien, estas dos líneas secantes determinan en la circunferencia dos arcos que se oponen a él. Entonces la propiedad dice así: la medida del ángulo exterior es igual a la semidiferencia de las medidas de los arcos que se oponen a él. Entonces, de acuerdo a la figura, x a qué es igual a alfa menos beta, ¿ya? Alfa menos beta sobre 2, ¿ya? Entonces, la medida del ángulo exterior es igual a la semidiferencia de las medidas de los arcos que se oponen a él. Y ahí aplica para todo, ¿ya? En el segundo caso también tenemos lo mismo. A ver, el ángulo exterior ¿a qué es igual? A la semidiferencia de las medidas de los arcos que se oponen a él, ¿ya? Entonces, x es igual a alfa menos beta, siempre de mayor a menor, sobre 2. Vamos a poner bonita la flecha, salió muy fea. Ya está, ahora sí. Pero y abajo también ocurre lo mismo. La medida del ángulo exterior es igual a la semidiferencia de las medidas de los arcos que se oponen a él. En este caso, x es igual a alfa menos beta sobre 2. ¿Ya? Igualito. Pero en este tercer caso, hijo mío, te vas a grabar una propiedad muy importante. Grábatelo, por favor, hasta el mismísimo día en que te mueras. En el tercer caso,
la medida del ángulo exterior más la medida del arco opuesto más próximo a él suman 180. O sea que en este caso, ángulo más arco opuesto más próximo a él es igual a 180. Sí, de acuerdo a la figura, x más beta es igual a 180 grados sexagesimales. Esta propiedad solamente aplica a este caso, cuando el ángulo externo está formado por dos rectas tangentes. ¿Estamos de acuerdo? Solamente funciona para ese caso. Muy bien. Vayamos ahora a la página número 65, a la sección de los problemas. ¿Ya? A la sección de los problemas. Calcular x. ¿Bien? Oigan, miren este ángulo, el ABC. Este ángulo mide 20. Este es un ángulo inscrito, profesor. Mira el vértice del ángulo donde está. Está en la circunferencia, profesor. Entonces, oye, este ángulo inscrito en la circunferencia comprende un arco. Pero este ángulo inscrito es la mitad de este arco. Por lo tanto, si el ángulo inscrito vale 20, este arco que ves aquí, ¿cuánto necesariamente tiene que medir? 40, porque el ángulo inscrito es la mitad de la medida de su arco correspondiente, ¿verdad? Por supuesto que sí, ¿ya? Entonces, si este es 20, este arco tiene que ser 40. Profesor, pero este es un ángulo central, porque el vértice está en el centro de la circunferencia. Oh my God, pero el ángulo central comprende un arco, y yo tengo entendido por propiedad que la medida del ángulo central y su arco correspondiente, ¿cómo son? Iguales, pues, papu, ¿ya? Entonces eso sí lo voy a resaltar por acá. ¿Ya, papá? Ya, la vamos a poner por aquí. El ángulo en O, 2 puntos, ponemos ahí central, ¿no? Entonces X es igual a 40 grados sexagesimales. Estoy hablando como en español, 40 grados sexagesimales. Ya está, listo, esa es la respuesta. Hagamos el 2, resolvamos el problema número 2. Calcular X. Calcular X. Oye, de nuevo. Papu, este es un ángulo inscrito. El ángulo inscrito comprende un arco. Ahí está, pues, el arco AT. ¿Ya? Profesor, el ángulo inscrito mide 70. Este arco obligatoriamente, ¿cuánto tiene que medir? Pues no tiene que medir el doble. No vas a poner la mitad. ¿Ya? No vas a poner, es el doble, papu. Acá vas a poner 140. ¿Y por qué, profe? ¿Por qué tengo que poner el doble de 70? El ángulo inscrito es la mitad de la medida de su arco correspondiente. Si este arco vale 140, entonces el ángulo inscrito es 70. Pues la mitad, ¿sí o no? Ahí está, pues ahí se cumple. Pero un niño más astuto me dice, profesor, pero a mí no me están pidiendo eso. Quiero X. Oye, el ángulo en T, ¿qué clase de ángulo es? Es un ángulo seminscrito. Es un ángulo seminscrito. Vamos a ponerlo por aquí. Ya. Ponemos ahí, ángulo en T. Ya, ahí nomás, seminscrito. Por lo tanto, el ángulo seminscrito, la medida del ángulo seminscrito es igual a la mitad de la medida de su arco correspondiente. Este ángulo inscrito comprende un arco. Entonces, hijo mío, X es igual a la mitad de 140. Y la mitad de 140 será 70. Ahí está tu respuesta, papacito. Al toque nomás, entonces no hay que pensar demasiado, ¿ya? Listo, ya está. Vayamos al 3. Problema número 3. Ojalá que mi papá no me haga bulla. Mira acá. Esto es un ángulo exterior formado por dos tangentes que forman 80. ¿Te acuerdas de la propiedad? En el tercer caso, ¿te acuerdas? ¿Sí o no? Asocia. Ahora mira acá. A ver, si este es 80, el arco opuesto más próximo a él, ¿cuánto tiene que medir? Si la suma del ángulo más el arco es 180. Esto tiene que ser 100. Porque 100 más 80 es 180. Acá, esto es un ángulo externo formado por dos tangentes. Allá, entonces, si este ángulo vale 40, el arco opuesto más próximo a él, ¿cuánto tiene que medir? Al toque, 140. Porque 40 más 140 es 180. ¡Pum! Ya está. El ángulo en P, ¿qué clase de ángulo es? El ángulo en P. ¿Este es un ángulo interior? Sí. Oye, un momento, este no es el centro. Yo en ningún momento te he dicho que es el centro, papu. ¿Ya? Entonces, para ti simplemente el ángulo en P es interior. Es ángulo interior, ¿ya? Interior. Y por la propiedad del ángulo interior, ¿ya? X a qué es igual. X a qué es igual, papi.
a la semisuma de las medidas de los arcos que se oponen a él. ¿Qué arcos se oponen al ángulo interior? Este arco que vale 100 y este arco que vale 140. Entonces X es igual a ¿cuánto? A 100 más 140 entre 2. ¿Y eso a qué es igual? Ya pues es aritmética elemental, papi. ¿Cuánto sale eso? 100 más 140, 240, ¿verdad? Entre 2, 120. ¿Ya? Ahí está. Listo, esa es la respuesta. Vayamos al problema número 4. En el 4 tenemos una semicircunferencia de centro A. Profesor, este ángulo AOB es central, porque mira dónde está su vértice, en el centro, pues papacito, está en el centro. Entonces mira lo que ocurre por acá. Si este ángulo central vale 90, su arco correspondiente medirá 90. Profesor, este es un ángulo inscrito, mira, inscrito, pues comprende este arco, mira, este arco que vale 90. Entonces el ángulo inscrito, por propiedad, no es la mitad de la medida de su arco correspondiente. Si este es 90, ¿cuál es la mitad de 90? Epa, pones 45, ya está. Sin embargo, un niño muy astuto me acaba de decir lo siguiente: profesor, acá vi una mariposita, profe. Entonces, por la propiedad de la mariposa, la suma de las medidas de estos dos ángulos, que están en un ala de la mariposa, es igual a la suma de las medidas de estos otros dos ángulos, que están en la otra ala. Oye, recuerda que cuando ves esto, automáticamente tienes que pensar que ese ángulo es recto, mide 90. Te olvides, que algunos se olvidan, ¿ya? Y omiten ese detalle. Por lo tanto, ponemos aquí por la mariposa, por la propiedad de la mariposa, mira la mariposa, ahí está la mariposita. X más 45, ponelo, cuidado, X más 45 es igual a 90 más 30. X ¿cuánto vale? X vale, a ver, 75 grados hexadesimales. Esa es la respuesta. Vayamos al problema número 6. Problema número 6. Profe, el 5 es igualito que el 4, papito. Yo no voy a resolver los problemas que son casi idénticos. Acá vamos a ser astutos, ¿ya? Este es un ángulo externo que vale 40. Este es un ángulo externo formado por dos secantes. Este arco es X. Este arco no sé cuánto vale, lo voy a denominar alfa. Ya tú sabes, pues, por la propiedad del ángulo externo, ¿verdad? Oye, papi, a ver. 40, ¿a qué es igual? A la semidiferencia de las medidas de los arcos que se oponen a él. En este caso, alfa menos X sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, continuamos acá. 2 por 40 es 80 y eso es igual a alfa menos X. Por lo tanto, alfa, ¿qué es igual? Este menos X pasa al otro lado con más. Alfa es igual a 80 más X o X más 80. Y lo dejamos, ¿ya? A eso lo voy a denominar expresión número 1. Hasta ahí nomás he podido llegar. Sin embargo, tú recuerdas, papacito lindo, yo sé que tú recuerdas, papi, que a cuerdas iguales, arcos iguales. Oye, a esta cuerda le hago corresponder un arco que mide alfa. Entonces, ¿aquí cuánto medirá? Alfa. ¿Aquí cuánto medirá? Alfa. ¡Ah! Y ahora recuerda que la suma de las medidas de cada uno de estos arcos, ¿a qué es igual? La bola completa, ¿a qué es igual? 360, querido y amado profesor. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces tú dices alfa más alfa más alfa más X, es decir, 3 alfa más X es igual a 360. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya está. A esta expresión le voy a denominar 2. Entonces, ¿qué voy a reemplazar? Voy a reemplazar 1 en 2. Ponemos por acá, ¿ya? 1 en 2. Entonces, mira lo que escribo. 3 veces alfa. Pero alfa, mira de 1, ¿cuánto vale? X más 80. ¿Qué sigue? En 2, ¿no? Más X es igual a 360. Listo. Yo no voy a resolver eso, pues, papacito. Yo no voy a resolver una ecuación, pues, de primer grado con una incógnita. A estas alturas de tu existencia, esto ya lo debes manejar a la perfección. Ya, a ver, yo lo voy a hacer. 3 por 80, 240. 360 menos 240 es 120.
3x más x, 4x entre 4, eso te sale 30 grados sexagesimales. Ahí está tu respuesta. Eso es todo. Vayamos al 7. El 7 sí me gustó bastante, papi. El 7 sí me gustó bastante. Es un problema lindísimo, ¿ya? Este es un problema que tiene mucha personalidad. Acá me dicen que MN es paralelo a AT. Si MN es paralelo a T, MN será paralelo a B y paralelo a BT. ¿De acuerdo? Ya son paralelos entonces. Los gusanitos que indican el paralelismo. Si yo tengo dos cuerdas, porque MN y BT son cuerdas paralelas de la circunferencia, entonces esas dos cuerdas determinan dos arcos de igual medida entre las cuerdas. Entonces, profesor, mira lo que voy a hacer. Si aquí pongo 2 alfa, aquí voy a poner 2 alfa. ¿Y por qué hace eso, profesor? ¿Por qué no le pone una variable? Bueno, yo hubiera podido ponerle alfa, pero mejor le pongo 2 alfa, porque este es un ángulo inscrito, ¿sí o no? El ángulo en M es inscrito. Si este arco es 2 alfa, bueno, este ángulo será pues la mitad. Acá también tengo otro ángulo inscrito, el ángulo en T, o el MTB. Si este es 2 alfa, esto es alfa. Aunque no era tan necesario hacer estas cositas, ¿ya? Esto no era necesario. Recuerda que como MT y BT son paralelos, zorro. Este ángulo que mira hacia la derecha es igual a este ángulo que mira hacia la izquierda. Pude haberlo hecho así también, ¿ya? No hay ningún problema. Ya. Muy bien. El objetivo es calcular la medida del arco NP, ¿ya? NP. Te están pidiendo la medida de este arco. Ya lo voy a marcar, ¿ya? Ya, sí lo voy a marcar. Listo. Eso es lo que te están pidiendo. Oye, entonces para poder aprovechar eso, ¿sabes qué voy a hacer? ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué, profesor? Voy a unir P con M. Mira, a ver, sí, P con M, ¿ya? Así, P con M. Este ángulo que veis aquí, de color azul, es un ángulo inscrito. Este es su arco correspondiente. Si este es X, esto será la mitad. Listo, papu. Ya prácticamente el problema lo tenemos resuelto. Sin embargo, acá hay una situación interesante. Y aquí es donde, por favor, apelo a tu cordura, a tu conocimiento, ¿ya? Permíteme un ratito. Acabo de utilizar mi plumón verde. Aguanta, cholo, aguanta, resiste. Acá vamos a unir C con T. Vamos a unirlo. ¿Ya? Que no te confunda, ya dijo que no te confunda. Tú eres macho, Ya está. Une C con T. ¿Por qué, profesor? Hay que aprovechar el hecho de que estos dos segmentos son iguales. CD y DA son iguales. Entonces observa el triángulo CTA. El triángulo CTA. Esta altura se comporta como mediana y también se comporta como mediatriz. ¿En qué triángulo ocurre esa situación? ¿En qué triángulo una altura se comporta como mediana y mediatriz? ¿En qué triángulo se cumple aquello? ¿Ya? ¿Ya? En un triángulo isósceles. O sea que CTA es isósceles, ¿sí o no? Así es. En el triángulo CTA es isósceles. Ciencia, tecnología y ambiente. Ya está. TC y TA son iguales. TC y TA son iguales, ¿ya? Son iguales. Profesor, pero tengo entendido que, profesor, esta altura que se comporta como mediana y mediatriz también es bisectriz. Por supuesto que sí. O sea que si este es alfa, ¿aquí qué vas a poner? Alfa. Profesor, este ángulo, mira, quiero que observes este ángulo. Quiero que observes este ángulo y su arco correspondiente. ¡Epa! Este es un ángulo inscrito. El CTM es inscrito. Si este ángulo es alfa, este arco ¿cuánto medirá? 2 alfa. Pero mira este ángulo aquí en P. Quiero que lo visualices, por favor. Es bastante chiquito. Quiero que visualices este ángulo. Es un ángulo, el CPM. Es un ángulo inscrito. Su arco es 2 alfa. Por lo tanto, este pequeño ángulo, ¿cuánto tiene que medir? Alfa. Y prácticamente eso es todo. Recto abajo. Recto arriba. Y ahora para finalizar, con broche de oro, papu, visualiza el triángulo PDM. Lo voy a poner por acá. El triángulo rectángulo PDM. El triángulo rectángulo PDM. En el PDM, la suma de dos internos
90 más alfa es igual a un externo, es igual a este ángulo, mira, este ángulo de acá, externo, que es x medios más alfa, ¿ya? No te olvides, la suma de dos internos, 90 más alfa, es igual a este ángulo externo, x medios más alfa, ¿de acuerdo? Ahora, hijo mío, las alfas se pueden eliminar. Este 2 que está abajo pasa arriba a multiplicar. Dime tú por tu abuela, x ¿cuánto vale? 180 grados. Decimales. Ahí está tu respuesta. Muy bien, jovencitos.